predicación, Segunda de Reyes, capítulo 20, amén. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por título Enfermedad de Ezequías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos. El rey Ezequías, hermanos, dice la escritura que fue un rey que no se ayunó como él ni antes ni después que el rey Ezequías hizo lo recto delante de la presencia de Dios. Él derribó los lugares de idolatría, dice la palabra. Él puso su esperanza en Dios de la gloria. Ezequías hizo volver el corazón de su pueblo a Dios. Amén. Dice la palabra que él siguió a Jehová, él decidió obedecerle sus mandamientos, sus estatutos, y no se apartó. Y estamos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 20, amén, donde la palabra, este versículo nos dice que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. La palabra no especifica cuál fue la causa, cuál fue el motivo por la cual él enfermó. Pero sí sabemos que todo tipo de enfermedad trae un debilitamiento en el cuerpo. Amén. Amén. Todo, cualquier tipo de enfermedad, ya sea que usted diga la mínima, trae un debilitamiento en el cuerpo. Y no solo afecta nuestro cuerpo, sino que también nuestra mente, nuestros pensamientos. Y eso influye en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, donde también repercute en nuestra vida social. Amén. Amén. Influye en nuestro entorno, ¿por qué, hermanos? Amén. Por nuestro comportamiento. Amén. Toda enfermedad debilita al cuerpo. ¿Y cuántas veces usted ha estado en alguna condición en la cual se ha sentido enfermo, con fiebre, por un ejemplo que uno pueda poner? Ya no es lo mismo, hermano. Nuestros sentidos, el poder estar atento, la toma de decisiones, cómo uno trata a quien tiene al lado. Amén. Y muchas veces nuestro entorno se ve afectado por nuestros comportamientos. Vemos en este pasaje que el profeta Isaías le entrega un mensaje de parte de Dios al rey diciendo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y en esta tarde vamos a hablar, hermanos, en el ámbito espiritual, ¿qué significa ordenar nuestra casa? Amén. Nosotros servimos a un Dios de orden, amén, no un Dios de confusión. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 2, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y Jehová comenzó a ordenarlo todo. Comenzó a ponerlo todo en su lugar, hermano. Podemos decir que el orden es también una separación. ¿Qué significa eso? Separar lo que no es de lo verdadero. Esto es así, amén. En el orden no hay tinieblas. En el orden no va a haber tinieblas ni confusión, amén. El orden trae paz, trae bienestar. La palabra dice que Jehová separó la luz de las tinieblas cuando Él lo comenzó a ordenar todo, hermanos. Y a nosotros, nuestro Padre Jehová de los ejércitos nos ha creado imagen y semejanza. Es impartido ese orden en nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, que somos templo del Dios viviente, el templo de su Espíritu Santo. Fijémonos que aquí el rey Ezequías recibe un mensaje: ordena tu casa, orden y hogar. Amén. Por eso estamos hablando del orden ahora, del Dios a quien nosotros servimos. Si usted recuerda su vida antes de llegar a los caminos de Dios, va a recordar muchos ejemplos de desorden. Amén. No solo en el ámbito físico, sino también en el emocional.
Amén. Porque lo que vemos físicamente es lo que estamos nosotros impartiendo de lo que está dentro nuestro. Antes de llegar a los caminos de Dios no había un orden financiero, alimenticio, en el hogar, en el trabajo. Éramos impuntuales, usted sabe lo que era antes de llegar a Dios. Y por la gracia del Señor Jesucristo y por medio de su palabra, nuestros pasos son ordenados. Amén. Porque está esa voluntad dispuesta de reconocer nuestros pecados, nuestro desorden y pedir la ayuda, como hoy la palabra de meditación decía: ayúdame a obedecerte y no caminar en pos de mis propios caminos, en pos de cómo usted o mi persona querramos llevar a este evangelio, sino la voluntad de Dios que trae la bendición. Y como hogar, que decíamos que somos templos del Dios viviente y Dios habita en nosotros, podemos ver, hermanos, que el pecado original trajo un caos. Podemos ver tranquilamente cómo se vio alterado el orden que Dios había establecido en su comienzo. Amén. Y vemos por medio de la Escritura que el orden de parte de Dios es una bendición en nosotros. Que si realmente estás a disposición de querer obedecer, estar atento, escuchar la voz de Dios y empezar a ordenar nuestras vidas, hay bendición. Decíamos hace un ratito, hay bienestar, hay salud, hay paz, hay armonía. Amén. Porque hay salud, hermano. ¿Saben que el término salud en la medicina habla de un completo bienestar físico, mental y social? No solamente la ausencia de enfermedades. La salud es un equilibrio en todas las áreas, hermano. Uno dice: no, pero por la gracia de Dios no se me ha diagnosticado una enfermedad. Pero ¿y sus pensamientos? ¿Cómo se encuentra usted? Que el estrés es la causa de muchísimas enfermedades. Que el 80% de las enfermedades son por las cosas que el corazón guarda. Por la desobediencia, por el pecado, por no querer someternos a la palabra de Dios, porque el mundo no quiere recibir la sanidad de Dios, porque quieren vivir en esa vida inmoral. Nosotros nos vimos confrontados, hermano, a dejar todo aquello que creíamos que estaba bien, para obedecer la voz de Dios y reconocer lo equivocado que estábamos, creyendo que afuera teníamos paz con cosas que realmente han de perecer. Y la salvación de nuestra alma, eso se desconoce fuera. Cuando se predica, la gente solamente quiere un bienestar del momento, pero ¿y en el silencio de la noche? Por eso nosotros, para que quede claro, salud no es solamente que no haya enfermedades. Y esto para que nosotros podamos reconocer en esta tarde qué nos está afectando. ¿Cuál fue quizá el motivo, la causa de esa enfermedad que le fue diagnosticada? ¿Cuál es el motivo y la causa de tantos tropiezos en los caminos de Dios? ¿Cuáles son esos pensamientos negativos que están influyendo continuamente? Y es su lucha, es su gigante. Y que realmente muchas veces eso se apodera. ¿Por qué? Porque se le da lugar a la carne. Y no está ese dominio propio que Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Ezequías cayó enfermo de muerte, una muerte física, pero nosotros también tenemos que entender que el corazón se enferma y que es motivo de muchos desórdenes emocionales. El desorden, hermanos, es por definición caos, es confusión, una alteración del orden, un desequilibrio en alguna área. En el cuerpo físico, una enfermedad fue porque algo ha acontecido en el interior. En nuestra vida espiritual, el pecado trae un debilitamiento también. Y le damos muchas veces lugar al adversario en nuestras vidas. En nuestro hogar como templo del Dios viviente, en nuestro hogar físico también. Y si vemos que el corazón se enferma, vamos a llevarlo al ámbito espiritual.
desorden emocional nos afecta, hermanos. Afecta nuestras vidas y afecta nuestro entorno. Amén. Altera la estabilidad del hogar. Amén. El problema es que en nuestro desorden, en nuestro caos, en nuestro desequilibrio, afectamos a los demás. Amén. Alteramos todo ese equilibrio que debería haber y nos afectamos, hermano. Eso se ve en el matrimonio, eso se ve en el hogar, eso se ve en una madre que cuida a sus hijos por motivo o circunstancia, que ha quedado criando a sus hijos, padres que crían a sus hijos también. Eso se ve en el área emocional cuando hay un desorden, un caos, se ve alterado todo, hermanos. Y la parte externa también está implicada en aquello por nuestros comportamientos. Y ahora nos preguntamos, ¿y la iglesia? La iglesia, siendo nosotros miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular, ¿qué estamos impartiendo? ¿Qué es lo que impartimos, hermano? ¿Qué es lo que usted como jefe de hogar, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, está impartiendo? Todo lo que está aquí dentro lo vamos a ver reflejado, hermanos. Amén. Siempre, siempre va a ser así. Amén. Y lamentablemente hay cosas que se vuelven normales Amén. y no debería ser así. ¿O no le pasa que, no, mi esposa es así, ya está, me tengo que acostumbrar? De verdad, hermano, es algo mutuo el matrimonio. Amén. Y la iglesia con Cristo, Amén. ¿cómo es? Hay malos hábitos donde hay una mala costumbre. Llega del trabajo, ni le hablemos por 2 horas hasta que coma, se bañe y se acueste y después entablemos una buena conversación. Y es normal eso. No, mi hijo es así, mi hija es así. Usted véalo de su punto de vista en su diario vivir. ¿Qué cosas ha tomado normales, ha tolerado cuando no debería ser así? Amén. Un ejemplo mutuo, por así decirlo, de dos. En el matrimonio tiene que haber un respeto. Amén. Y hay muchas veces, hermanos, que hay costumbres que se han inculcado en nosotros que no debería ser así. Y eso nos afecta, hermanos. Eso afecta. Porque aunque uno dice, no, ya estoy acostumbrada, lo dejo, ¿cómo está esa persona internamente? Amén. ¿Cómo está esa persona? Entonces nosotros podemos ver que el orden nuestro es físico, en nuestro hogar, en la limpieza, en la alimentación, pero también por sobre todas las cosas en nuestra vida espiritual. Estudiábamos hace unos días, las hermanas Dorcas, por la gracia de Dios que nos ha dado estudios bíblicos para aprender, para alimentarnos de su palabra, para como mujeres poder crecer como ayuda idónea, como esposa, como hijas de Dios, primeramente para dar testimonio de que somos hijos de un Dios vivo, todopoderoso, que transforma, que cambia, que restaura, que sana, que liberta. Y estudiábamos, hermanos, que en el hogar físico se ve reflejado lo que somos. Los colores, las fotos, lo que hay en la cocina, en la mesa, en la habitación, cómo se encuentra nuestro hogar, es como nos encontramos. Y uno dice, entonces ya sé, mi cama ni la tiendo. ¿Sabe que a uno le da gracia ahora, pero compartía con mis hermanas, fui de vivir una vida muy desordenada fuera sin Cristo. Desorden en lo que usted pueda llegarse a imaginar, y estaba acostumbrada a eso, a vivir a la manera mía por las cosas que había acontecido, hermano. Dormir en una cama desordenada, usar la ropa desplanchada, el color que sea, media de diferentes colores, comía a la hora que sea, dormía a la hora que sea. Pero la gracia de Dios
Dios me pudo rescatar, hermano. Y me enseñó, porque luego de ser joven, fui esposa y madre. Entonces, si no permitimos que Dios obre en nuestra vida, ¿qué estamos impartiendo? Si no permito que Dios me ayude a mí a cambiar ese caos que traía del mundo, esas malas costumbres, esos malos hábitos, ¿qué le puedo impartir a mi esposo? ¿Cómo puedo criar a una hija en los caminos de Dios? Entonces medítese, hermano, hermana, pueblo de Dios, audiencia, ¿qué estamos impartiendo? Porque el desorden es una actitud de la vieja vida. Es algo terrenal, es una obra carnal que trae muerte, hermano. La palabra de Dios lo habla claramente en Romanos capítulo 8, nombre del Señor Jesucristo, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. ¿Y cuántas veces estamos ocupándonos más en nuestro diario vivir, en nuestras actitudes, ejerciendo lo que está ahí dentro, ¿no? Teniendo ese dominio propio y que prevalece esa carne, esa ira, ese enojo, esa contienda, esas malas actitudes que se tornan normales cuando no debería ser y se lastiman. Y así se convive, hermanos. Y no debería ser así. Nosotros en Cristo, la palabra de Dios determina lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Esa antigua vida pasó, hermano. Ese desorden, esa desorganización, esas alteraciones, esos enojos, esas contiendas, esas malas contestaciones, ¿qué pasó? Cuando llegamos a Cristo, tienen que pasar. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y saben qué? Pasan 5 años, 7, 10, 15, 20 y nunca se ve la manifestación de una nueva criatura en Cristo, porque llevamos la palabra conforme nosotros queremos llevarla. Un poquito de palabra, pero de este caos y este desorden que está dentro mío, todavía lo tengo, porque no lo puedo dominar. ¿Y saben qué? La carne domina muchas veces. Continuamente no hay un dominio sobre las emociones. ¿Qué nos decía Dios del dominio propio? Un control de los pensamientos, un control de las emociones, de los sentimientos, porque, hermanos, nosotros continuamente, en algún momento se predicó, hablamos más con nosotros mismos que con los de afuera. Amén. Y la palabra de Dios, búsquelo de al Nuevo Testamento, como Abraham hablaba en su corazón, Ana, que decía, hablaba en su corazón. ¿Y quién lo conocía? Todo el Señor Jesucristo. Cuando los fariseos cavilaban en su corazón, el Señor Jesucristo sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces, ¿saben qué? Muchas veces hay maldiciones en los pensamientos, en nuestros corazones. Y quizá estamos mirando al de al lado, al del frente, al del costado, en la iglesia, al hermano, pero atándolo en nuestros corazones. Atándolo, hermano. Y eso, ¿saben quién lo es? Dios. Y por eso, aunque la iglesia es funcional, hay servicio, pueden haber eventos, pueden haber muchas cosas, la iglesia se vuelve incapacitada por lo que hay dentro, hermano. ¿Sabe que generalmente el desorden va de la mano con el acumulamiento? Amén. Y obviamente por una falta de limpieza. Ahora llevémoslo a nuestra vida espiritual. ¿Qué ha estado acumulando, hermano o hermana? ¿Qué ha permitido que entre, que se ha estado acumulando
descuidado en la oración, se ha descuidado en el ayuno. ¿Qué ha acumulado dentro que no lo está limpiando y que está impartiendo más la obra carnal que el fruto del Espíritu? ¿Sabe que la ira, la desilusión, hermano, cuando nos desilusionamos, ¿no ha sido un golpe fuerte alguna vez? ¿No le ha golpeado aquello que uno queda pensando y dice, pero ¿cómo? ¿Sabe qué? Maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a vivir de errores, hermanos. Y muchas veces queremos que el de al frente, de al lado, haga lo que nosotros queremos. Esto está pasando porque es tu culpa. Esto está pasando por vos. Pero la palabra me habla de un cambio en mí. Tú tienes que ser esa nueva criatura. Tú tienes que impartir el fruto del Espíritu. Tú tienes que impartir la luz en medio de las tinieblas. Y no lo hacemos, hermano. Lo hablo porque esta palabra me confrontó. Usted sabrá en qué área ha permitido acumular tanto que pequeñas cosas usted lo hace tan grande a veces. Usted sabrá la falta de perdón. ¿Por qué la palabra nos habla de reconciliación? Porque si nuestros comportamientos, nuestro caos, nuestro desorden alteran nuestro entorno, ¿cuántas más veces la iglesia se ve muchas veces afectada? En nuestras actitudes, por no tener ese dominio propio, servimos al Dios de la gloria, al que nos ha dado espíritu de dominio propio, de amor, de poder. ¿Y qué pasa? No, al hermano por ahí, si ya tiene esa cara, no le hablamos mañana. Y esto no es por juzgar a nadie, hermano. Porque uno cruza la puerta para un servicio que sea lleno de gozo. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Estamos cautivos de nuestros pensamientos. Amén. Y aunque nuestras manos se levantan para adorar al Dios de la gloria, el corazón se llenó de tinieblas. Amén. Y está costando porque se ha endurecido. Amén. ¿Sabe qué? Usted y mi persona decidimos si algo nos afecta o no. Amén. Se predicaba hace poco, para que haya una pelea tienen que haber dos. Pero vamos a llevarlo a la palabra, hermano, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo que vamos a tomar en 1 Samuel capítulo 8. Usted se ha preguntado, ¿por qué me enojo? ¿Por qué decido amargarme? ¿Por qué decido que esto me afecte? Si con tan solamente doblar rodillas y pedir misericordia al Rey que vive, a nuestro Padre Jehová de los ejércitos, como hoy la palabra decía, buscar de su presencia, entender lo que Él nos quiere hablar, es más sencillo. Amén. A que nos afecte algo mínimo, tanto tiempo. Amén. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Amén. En esta parte de 1 Samuel 8, Israel pide un rey, hermano. Como leíamos, constitúyenos un rey que nos juzgue como todas las naciones tienen. Y desecharon al Todopoderoso. ¿Y qué pasó? A Samuel no le agradó eso. En alguna parte uno puede decir no le agradó, le afectó. Pero ¿saben qué pasa? El versículo 7 nos dice en el nombre de Jesucristo. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Cuántas veces en el ministerio afectan tantas cosas?
desechado. Ahora Samuel obedece la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque esta decisión que el pueblo tomó trajo consecuencias. Adviértele, le dice Jehová. Dile lo que va a pasar cuando haya un rey. Pero me han desechado a mí, no a ti. Que esto no te afecte. Y muchas veces salimos afectados cuando predicamos la palabra, cuando no la recibe, cuando se entrega un mensaje y la actitud en vez de recibirlo fue otra y uno queda pensando. No te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Y esa decisión que el pueblo tomó trajo grandes consecuencias. Y no solo queda ahí, si uno va a Primera de Samuel, capítulo 16, dice la palabra en el nombre de Jesucristo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Saúl había sido desechado, hermano. Eso le dolió a Samuel en su corazón. Le dolió, hermano. Uno escudriña la palabra, dice que se apesadumbró, se afligió. ¿Y saben qué le dice Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces se predica: nuestros pensamientos no son como los de Dios. Él va delante de nuestras vidas. Sus caminos son más altos que los nuestros. Lo que a nosotros nos parece ser que está bien o que está mal, Dios ha determinado algo. Dice la palabra que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien se quiere compadecer. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviará Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto del rey. Dios ya había buscado un varón conforme su corazón. Samuel no lo sabía. Él estaba llorando, él estaba afligido por Saúl, porque era el primer rey, desobedeció. Samuel lo ungió. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y en ese llanto, en esas lágrimas, Dios le habla: ¿hasta cuándo? Yo ya me he provisto de un rey. Amén. Dios, hermano, ¿cuántas veces nos sorprendemos, hermano? ¿Cuántas veces usted tiene por un mes algo que lo está en su mente, en sus pensamientos, come mal, lo estresó, la estresó, no puede dormir, no puede comer bien, la digestión, acidez? Y resulta que Dios ya tenía la respuesta. Y resulta que por sobre todas las cosas nos olvidamos que Dios es el juez y Él va a tratar conforme su voluntad. ¿Hasta cuándo? Me han desechado a mí, no a ti. Sigue, obedéceme por la salvación de tu alma. ¿Y sabe qué? No es así muchas veces. Y el ministerio se ve afectado, hermanos, por lo que impartimos. Por eso, qué importante es el perdón en el pueblo y la reconciliación. Porque muchas veces actuamos como en el mundo. No, mi esposo hoy me habló mal, lo dejamos pasar. Llegó, tomamos unos mates, no pasó nada. No pasó nada, no, hermano. Porque eso quedó en el corazón. Y a los 3 meses, en una diferencia, salta esa discusión y ese reclamo. Ahora vamos a la iglesia. ¿Cuántas veces ha habido quizá situaciones de diferencia? No, lo dejamos pasar, voy a orar. No queda ahí, hermano. Quedan hablar y también quedan tener la responsabilidad, usted y mi persona, de que su palabra nos habla del dominio propio. De reconocer nuestros errores, de reconocer y decir: acá me equivoqué y fui muchas veces causa de una aflicción.
y no lo hace. No lo hacemos. La iglesia no lo hace. ¿Y cómo estamos, hermano? ¿Qué pasa con los dones? ¿Qué pasa con el talento? ¿Qué pasa con el ministerio? Cuando hay un desorden emocional, cuando hay un caos, hermano. ¿Sabe qué dice la palabra en Lucas capítulo 15? En el nombre del Señor Jesucristo. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esta palabra, si usted la estudia, hermanos, se perdió. Se perdió por el desorden, por el caos que tiene. Llevémoslo al ámbito espiritual, hermano. Lo que Dios le ha entregado físicamente, materialmente, económicamente, espiritualmente, se pierde muchas veces en el caos, en el desorden emocional, sentimental. No hablo de perderlo, los dones son irrevocables, hablo que ya no se utiliza. Se enfría aquello, se enfría el amor a Dios. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia. Hoy es tiempo, hermanos, de que nos ordenemos. Hoy es tiempo de que nos ordenemos. Porque esa enfermedad en el corazón, en el alma, de decir muchas cosas acumuladas y todo lo que se está impartiendo, no se tiene que volver un mal hábito. No tiene que volverse un hábito de decir voy a vivir así. Porque usted tiene la posibilidad, la oportunidad, el privilegio como hijo e hija de Dios de ser libre de todo aquello. Y que ese desorden y ese caos emocional no lo lleve a la muerte. Porque así mismo Ezequías le hablaron y le dijeron: ordena tu casa, porque ciertamente vas a morir. Y así es nuestra vida, hermanos. Si nosotros no nos ordenamos y ponemos en orden nuestras prioridades, puede ser causa de la muerte. Muchos pueden quizás entenderlo como física, pero lo estamos hablando en lo espiritual. La salvación de su alma, o todo lo que usted ha hecho en este transcurso de los años, ha sido realmente en vano. Por eso es necesario que hoy podamos comprender: ¿está ordenada nuestra casa? ¿Está en orden nuestra vida? Que siga así. Pero si realmente usted sabe qué le está afectando, es tiempo de arrodillarnos, de humillarnos, de buscar con diligencia la presencia de Dios, de orar, de ayunar, porque Dios procura la santidad en nuestra vida, dice su palabra en 1 de Tesalonicenses 4. Amén. Y hoy la palabra de Dios nos hablaba claramente que el esfuerzo trae la victoria. Amén. ¿Y sabe qué exige el orden, hermanos? Esfuerzo. Amén. Usted en su casa, cuando dice mañana me voy a tener que levantar temprano por esto y aquello. Amén. Pero ahora priorice su vida espiritual y diga: me voy a empezar a levantar temprano como antes. Amén. A orar en la madrugada. Antes de ir a trabajar. Amén. Me voy a empezar a levantar antes para que tú me reveles tu palabra. Voy a empezar a ordenar mis prioridades, a dedicarle tiempo a lo que realmente vale, que es la palabra de Dios. Amén. Para que puedan ser ordenados nuestros pasos. A Ezequías le dijeron: enfermedad de muerte, vas a morir. Y muchas veces predicamos y decimos: si hoy es el último día, ¿qué haríamos? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Sabe qué haríamos? Haríamos lo que no estamos haciendo hasta ahora. Amén. Eso haríamos.
buscaríamos de Dios, le pediríamos perdón, nos arrepentiríamos de tanta maldad, de tanto pecado, porque Él nos ordena y que nos pueda ayudar. Porque fuera en el mundo existe un dominio propio estricto. Usted lo ve con los soldados y ellos tienen entrenamiento. Por eso tiene que haber disciplina, pueblo de Dios. Diligencia en la oración, no un día sí, al otro no. Me tengo que esforzar, hermano. Si ha pasado tiempo y ha dejado de orar, de escudriñar y le cuesta, esfuércese. Empiece a tener ese entrenamiento, esa disciplina, esa diligencia. Porque allí fuera los soldados les enseñan a dominar sus emociones, a dominar el hambre, el sueño, para ir al baño. Los entrenan. Amén. Y lo hacen. Amén. Lo hacen, hermano. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Gloria a Dios. Ordenemos nuestras prioridades, hermano. Amén. Porque claramente Dios nos ha hablado por medio de su palabra y ya podemos entenderlo. Amén. Hasta acá sería la palabra de predicación. Que Dios los bendiga.